palabras que nos van a fortalecer y nos van a empujar a saber hacia dónde Dios nos quiere llevar. Entonces, la primera palabra que yo quiero iniciar, voy a hablarles acerca de la samaritana. La samaritana es una mujer que se equivocó 6 veces. Dile a que está a tu lado, 6 veces. Yo le quiero decir a alguien en este momento, yo siento en mi corazón decirle a alguien que ha recaído 1, 2, 3, recayó 4, recayó 5, recayó 6 veces en algún vicio, en alguna adicción, en algún error, y aún así Dios te ama, porque Dios es un Dios que levanta a los que han recaído y de corazón vuelven. Si tú has recaído como la samaritana 10, 20, 6 veces, Dios aún así te ama. Entonces quiero hablarles de la samaritana. Vamos a Juan 4, versículo 1, por favor. Y yo le he titulado en este tema, el poder de un testimonio. ¿Ok? El poder de un testimonio. La mujer samaritana, o más bien, ustedes saben, ¿sí sabían ustedes que los judíos y los samaritanos no se llevaban? ¿Qué tenía que hacer Jesús en Samaria? ¿A qué fue Jesús a Samaria si no se llevaban? ¿A qué Jesús viajó a Samaria? ¿O a qué Jesús viajó, por ejemplo, a una isla llamada de Gadara? Fue solamente, viajó a Gadara a liberar al gadareno y se volvió a ir. Por una persona Jesús viajó hasta Gadara. Jesús, ¿saben a qué fue a Samaria? Solo por la samaritana. Cuando Jesús quiere salvar a una sola persona, no importa lo que tenga que hacer con tal de que esa persona se salve. Entonces Jesús fue a Samaria solo por la samaritana, no fue por nada más. ¿Cuánto puede amar Jesús a una persona que deja todo y viaja hasta donde tú estás y hace una pausa en su ajetreada agenda para ir y decirle a una mujer, yo te amo? Los judíos no aman a los samaritanos porque es un hecho, pero yo vine y te dije, yo te amo y yo te perdono de todo lo que has vivido y lo que has pasado. Entonces, ¿quién no quisiera que Jesús dejara su agenda y viajara solo a buscarte a ti para decirte, yo te amo? Vamos a leerlo y dice la palabra. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, o sea, él no fue a Samaria por gusto, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues, versículo 5, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Yo quiero decirle algo. Cuando usted escucha que Jesús estaba cansado, usted estaba escuchando a Jesús como hombre. No estamos viendo la divinidad de Jesús, sino a Jesús como hombre diciendo, estoy cansado. ¿Cuántas veces no nosotros nos hemos sentido cansados de algo? De una enfermedad, de una lucha espiritual, de simplemente decir, oro y trato de obedecer lo que me enseñan sobre la oración y no pasa nada, estoy cansado. Pero dice que Jesús, cansado del camino, se sentó, porque a veces es necesario cuando estamos cansados sentarnos y esperar que Dios obre y que Dios haga la obra. Porque pensamos en una mente tan occidental y sobre todo nosotros que estamos tan mexicanos, somos tan mexicanos, pensamos que mientras más nosotros hagamos, más vamos a lograr, y a veces choca con la mentalidad de Dios. Y entonces Jesús se cansa, se sienta y dice que era más o menos como la hora sexta. Bueno, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, Jesús hizo una cita con una mujer llamada la samaritana. Mientras los discípulos se fueron a buscar de qué comer, Jesús sabía y organizó en toda su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia una cita con esa mujer. Dijo, yo necesito quedarme con esta mujer solitos. Y si estos tienen que irse a un Oxxo o un Seven, que se vayan. Yo me voy a quedar solo con ella porque yo tengo una cita con ella. Qué hermoso puede ser nuestro Jesús, precioso, que busca momentos de soledad a las 3 de la mañana, cuando toda tu casa ya está calmada, cuando ya los niños ya se fueron a acostar, las niñas ya están acostadas.
Jesús hace una cita contigo a las 3 de la mañana. Cuando tú estás cansado, Él te despierta y te dice: ven, quiero estar contigo unos minutos. Porque a lo mejor en el día, mientras estás corriendo, subes, bajas, llega el garrafón, recargas el gas y sal. Ahí, ¿cómo podría Jesús hacer una cita contigo en tu ajetreada vida? Pero a las 3, 4 de la mañana a veces el Señor te despierta y te lleva a un momento para decirte: yo quiero una cita contigo. Dice el versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién, el don es la palabra regalo, dígalo, charis, regalo, el regalo de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, 17, y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, o sea, en total son 6. El que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Es que, ¿saben qué pasa? Como que ahí pasó un teléfono descompuesto. Jesús estaba hablando de algo espiritual y la mujer pensaba de un agua viva, pero de un agua física. Y pues nada que ver, o sea, Jesús estaba hablando de una necesidad que todos nosotros tenemos en el espíritu. Eso se le llama el hombre interior, las necesidades del hombre interior. Y la mujer dijo: pues dame agua y así ya no tengo necesidad de agacharme y sacar agua del pozo. Pero Jesús estaba hablando de otras cosas. Entonces aquí viene lo importante, versículo 18. Porque 5 maridos has tenido, o sea, Dios nos conoce bien. Dios te conoce bien, muy bien. Sabe nuestras, como decimos, nuestra pata flaca, ¿verdad? Nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras quejas, nuestras debilidades. Dios te conoce bien. Y le dice: 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo no tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para la siega, para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Usted se da cuenta, en un capítulo suceden muchas cosas. Y Jesús termina hablando de la cosecha final, de levantar las almas para Cristo. Entonces comenzó hablando, la plática comenzó sobre visitar una ciudad prohibida,
hacer una cita con una mujer prohibida, platicar con ella, desnudar la necesidad de esa mujer, que su necesidad no era de agua natural, sino de un agua espiritual, porque ella había buscado agua en los hombres, había buscado agua en lo sentimental y en lo emocional. Y lo que Jesús hizo fue que tocó el corazón de ella y le dice el Señor al final en el versículo 36, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra que la mujer daba y que era su testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. O sea, la mujer pasó de tener una entrevista con Jesús, de tener una plática con Jesús, a tener salvación. O sea, la mujer, fíjense bien, se levantaba en las mañanas. Yo creo que la mujer conocía bien el camino. ¿Cuál era la rutina de la mujer? Me empiezo a peinar, me empiezo a poner un poco lista para salir. Me voy caminando hasta el pozo, preparada en mi mente que un día más sacar agua del pozo. Ella ese día iba por agua, y ¿saben con qué regresó? Con salvación y vida eterna. Tú no sabes lo que está preparado para tu día. Lo que menos tú puedes pensar es ¿qué me va a deparar en mi día? Entonces yo le he llamado a este tema el poder de un testimonio, porque dice la Biblia que cuando esa mujer fue y les predicó, ¿cuántos se convirtieron? Ayúdeme a leerlo. ¿Cuántos dice? 39. Ponlo en la pantalla, por favor, David. Vea la pantalla. ¿Poquitos? ¿Algunos? Muchos. La palabra testimonio suele usarse para describir el proceso de proclamar la fe cristiana a los no creyentes. Cuando tú hablas tu testimonio a un no creyente, eso se llama testificar. Cuando tú le hablas tu testimonio a otra persona que ya es creyente, eso se llama presumir. Porque nuestro testimonio no sirve que lo contemos aquí, sirve que lo contemos afuera, porque es ahí donde Dios más se glorifica. ¿Se acuerdan ustedes que hace 15 días yo les decía, si no tuviéramos nosotros un miércoles o domingo, ya ni me acuerdo, si nosotros no tuviéramos luchas, enfermedades, desiertos, ¿en qué tendría que glorificarse Dios? Pues sí, si ya tuviéramos todo arreglado, aquí la cartera bien llena, la salud perfecta, los hijos, ¿verdad? De lo mejor, ¿en qué se glorificaría el Señor? Diría el Señor, ya me quedé sin trabajo, todo les va bien, los hijos en buenas universidades, la salud perfecta, no me necesitan económicamente. No, Dios se glorifica en todo lo que tú estás pasando y viviendo. Así sucedía. Muchos de los samaritanos creyeron por el testimonio. Entonces el término es muy apropiado, ya que los creyentes cuentan a otras personas lo que ellos han sido testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es el que vio y el que escuchó. ¿Qué es un mentiroso? El que dice haber escuchado y visto. Ese no es un testigo. ¿Qué es lo que nosotros testificamos? Lo que nosotros hemos visto y hemos vivido y hemos oído. ¿Sí? Usted no va ahorita que escuchaba a mi hermano Víctor el testimonio de su esposa, de los dolores, de la caída, de lo que le pasó. Eso es un testimonio para saber cómo Dios, al final de cuentas, obró. Y aquí están sus hijas, ¿verdad? Ya están ya grandes. Yo creo que todo eso que ellos vivieron en su momento, aunque fue traumático, ya se olvidó. O más bien podría yo decirlo, se volvió algo más pedagógico, porque hay muchas cosas que Dios usa dolorosas para que se vuelvan inolvidables. Y es ahí donde nace lo pedagógico. Porque hay gente que dice, ay no, no entiende. No entiende porque no ha sufrido lo suficiente para entender. Y lo que sucede con nuestro testimonio es que nosotros lo que testificamos es la gracia y la bondad de Dios. Eso es, yo no testifico mi mal carácter. Porque hay mucha gente que en el testimonio no lo saben cómo testificar. Y entonces dicen, no, yo antes era bien briagote, bien, no sé. Pero ¿por qué testificar solo en eso y no decir, pero ¿sabías cuántas veces Dios me guardó de estar intoxicado, de estar bien pasado, bien drogado?
de cuántos accidentes Dios me guardó. Entonces no está en presumir lo mal que hacíamos, sino en testificar la bondad, el amor y la gracia de Dios. Aunque yo era tremendo, Dios me perdonó. Porque hay unos que dicen, no, yo tomaba un mes completo, traía la cara bien hinchada. No, pues todavía la traes, mira, todavía se te ve. ¿Qué es el punto de nuestro testimonio? No es presumir la maldad que hacíamos. ¿Saben qué es? Es presumir la bondad y la gracia de Dios. Que eso es lo que está esperando de nosotros la gente que vamos a llevar para el 7 de julio. Que escuchen nuestro testimonio. Alejandra Palafox es un testimonio. Yo conozco muchas personas con lupus que ya no tienen órganos internos. Y yo la veo y digo, gloria a Dios, que Dios ha guardado a la niña de sus ojos en su mano, diciendo, todo va a estar bien. Eso es testificar la gracia, presumir la gracia y la bondad de Dios. Escuche, el apóstol Juan se considera un testigo del evangelio. Primera de Juan 1:1, por favor, primera de Juan 1:1. ¿Y cuántos unos aparecen en primera de Juan 1:1? 3 unos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los 3 panes. Vean lo que provoca este versículo y cuál es el anhelo de este versículo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Qué es testificar? Es eso lo que hizo el apóstol Juan. Darle la honra y la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque al final los cristianos del primer siglo habían trastornado el mundo entero, dice Hechos 17:6. Tenían un sentido de urgencia acerca del mensaje de Cristo. Y primera de Corintios 9:16 decía Pablo, ay de mí si yo no anuncio el evangelio. Dígalo conmigo, ay de mí si yo no anuncio el evangelio. Pero no hallándolos trajeron a Hechos 17:6. Ajá. Dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y dice primera de Corintios 9:16, ay de mí si yo no predicara de su evangelio. Y ese ay es un ay de dolor, ay de mí, o sea, un dolor. Si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, pero ay de mí si no anuncio este evangelio. Se está diciendo ese ay de dolor. Todos los creyentes como testigos damos a conocer a Cristo mediante nuestra vida, nuestras palabras. O hay dos cosas en la vida de un cristiano: o testificas o no testificas. No hay como yo medio testifico, no, o testificas o no testificas. La gente ¿cómo conoce de Cristo? Por lo que Dios ha hecho también en ti. Cuando te levantó de la muerte, cuando te restauró, cuando hay gente que usted no sabe. Y usted se sienta en la iglesia y usted está tomando pero usted no sabe si la persona que está al lado tiene pensamientos de suicidio. Pero el hecho de pensar que todos venimos a la iglesia, no, yo creo que todos mis hermanitos que vienen a la iglesia son perfectos, duermen bien, comen bien. No, todos los que estamos aquí tenemos muchas batallas. Que no las decimos para no dramatizar es otra cosa, pero que las tenemos que a veces lidiar en silencio y con el Señor y escuchar, claro. Pero Dios por eso sabe qué es lo que tú estás batallando, lidiando. Y es ahí donde Dios ve tu corazón y el anhelo de tu corazón de no dejarte vencido. Entonces escuche esto, mire bien, le voy a leer Hechos 4:13. Algunos son testigos negativos y un testigo negativo es aquel que permanece en silencio con respecto a su fe. ¿Sí? El que se calla, el que dice yo no tengo nada que testificar. No, sí, claro que sí. Claro que sí. Porque si tú mantienes tu testimonio vivo como el primer día, la gente se va a dar cuenta que tú estás con Jesús. Dice, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo la gente va a reconocer que yo he estado con Jesús? Por mi testimonio, por todo lo que Dios ha hecho. El ejemplo esencial de lo que es testificar debe reflejar lo que profesamos. Y por medio de nuestro ejemplo establecemos esa credibilidad, desarrollamos confianza para preparar el camino y presentar a Jesús. Por ejemplo,
Hoy que nosotros empezamos a evangelizar con respecto a poder ganar a más personas para Cristo el 7 de julio, y no solamente hacer un evento cristiano donde haya un concierto y donde todos los cristianos nos sintamos muy contentos, muy felices del invitado que vamos a tener, sino que realmente son las almas. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a testificar, a hablar de lo que Dios, de cómo eras y cómo ahora eres en Dios, por supuesto que eso es preparar la senda para el testimonio prepara la senda para el evangelismo. Porque tú comienzas diciéndole a la persona de dónde Dios te rescató, cómo eras, lo que ahora eres, ¿no? Porque antes le servíamos al enemigo. Hay gente que dice, no, yo no era cristiano. No, es que o le sirves a Dios o le sirves al enemigo. Antes, sin Cristo, le servíamos al alcohol, a la santería, a la macumba, al santero, al brujero, al hechicero, a la santa muerte. Servíamos a las tinieblas. Ahora le servimos a Cristo. Yo le sirvo a Cristo desde el momento en que testifico, ya estoy sirviendo a Cristo nuestro Señor. Entonces la gente anhela ver tu testimonio, porque es ahí donde tú vas a empezar a preparar la senda para hablar de Cristo. Si no, entonces cuando uno no ha contado su testimonio, la gente dice, a mí me hablas de un Cristo, pero ¿qué ha hecho en ti? ¿Qué hizo en ti? Entonces tú vienes y le dices, ¿sabes? Yo como la samaritana tenía 6 maridos. Y luego, y cuando yo conocí a Cristo, Él me dio de beber de su agua. Y yo ya no necesito buscar en lo humano lo que Cristo me ha dado. Es un ejemplo, ¿verdad? La samaritana fue corriendo y testificó, y muchos se convirtieron gracias a su testimonio. Pero si la samaritana hubiera dicho, bueno, ahora ya tengo nueva vida en Cristo, ya nací de nuevo, pues ahora yo creo que otra tanda de 6 más, ¿no? Para tener 12, y ya sí tengo mis 12 apóstoles ahí, mi lista de 12. No, usted se imagina a la samaritana diciendo, ya tengo a Cristo, ya me convertí, ya estoy en salvación, y luego su vida fue transformada, y por eso muchos, dice Juan 4:39, muchos se convirtieron por la palabra del testimonio. Véanlo en la pantalla, por el testimonio. ¿Ven? Ese testimonio poderoso, la credibilidad, el ejemplo. No hay sustitutos para tu testimonio. No existe un testimonio para testificar, un sustituto para testificar. Es más, para la Biblia es tan importante un testimonio que yo le puedo preguntar a cualquiera de ustedes, aunque usted no sea el gran erudito en la palabra, cuénteme el testimonio del apóstol Pablo y usted me lo va a decir. ¿Pero de dónde usted lo inventó? No lo inventé, pastor. No usted está equivocado. Yo lo leí de la Biblia. La Biblia se encargó de dejarnos el testimonio de la conversión de Pablo con puntos y con comas, porque para la Biblia es importante nuestro testimonio de cuando nos convertimos. Si no, entonces el Espíritu Santo ni hubiera dejado el testimonio de Pablo, hubiera dicho, Pablo un día se quedó casi ciego y después se convirtió. ¿Se imaginan ustedes a Pablo de un día para otro diciendo, ahora yo amo a los cristianos, cuando 3 doritos antes estaban matando, descabezando, genocida, perseguidor, pero ahora era un hombre diferente que le costó casi la vista, que le costó amistades, que si usted va a Corintios dice, en naufragios, en hambres, en desvelos, en traiciones de falsos hermanos, y empieza a decir Pablo todo lo que vivió. Y estos samaritanos creyeron por el testimonio de aquella mujer. Es importante la cultura en nuestra iglesia de testificar, de pararme y decir, voy a agarrar una hoja de aquí y voy a anotar mi testimonio esta semana y la voy a echar para que el pastor me dé una oportunidad de tomar el micrófono y decir lo que en su momento hizo Liliana y lo que hizo Elizabeth un domingo, testificar. ¿Qué dijo Elizabeth? Yo tenía cáncer, ahora me hice estudios, estoy limpia. Eso es testificar. Eso es testificar, decir lo que Cristo hizo, no lo que tú lograste. No es como, miren, es que ¿qué creen? Vengo a contarles, hermanos, que mi comadre que trabaja ahí en la delegación me sacó una consulta, me sacó una ficha. No, es que hizo Jesús sin intervención de tu compadre, de tu comadre, de la que trabaja. No, ¿qué hizo el Señor en tu vida? Pero ¿saben qué es lo más hermoso de los que han visto, de los que no se mueven por vista sino por fe? Que Cristo todo el tiempo sigue haciendo testimonios. Todo el tiempo. Yo, por ejemplo, veo a los padres que tienen a sus hijos sirviendo. Eso es un testimonio. Porque yo prefiero ver a las hermanas, a las doncellas aquí danzando cada domingo en la casa del Señor, danzándole a Adonai,
que hay afuera en el mundo a Satanás en un bar, en una discoteca, en un antro, danzándole mejor al rey de reyes. Ese papá debería de sentirse super ultra archi mega agradecido con Dios de que sus hijos le están sirviendo al Señor. Eso es testificar. Eso también es una manera de decir: quiero testificar. Y si tus hijos no sirven todavía al Señor, tú sigue creyendo, tú sigue dando buen testimonio, porque tus hijos un día van a estar sirviendo. Si no es en la danza, va a ser en otra área, pero un día van a servir al Señor. Pero empieza tú como papá poniendo el ejemplo, tú, porque tus hijos nunca van a servir si tú no estás apasionado por el Señor. Si tú como papá no te apasionas por las cosas de Dios, tus hijos nunca se van a apasionar por las cosas del Señor. Ahora, pastor, y si viene todo lo contrario, yo soy un apasionado, yo estoy bien metido en el servicio no, entonces espérate, porque lo que estás haciendo es sembrar y un día vas a cosechar. ¿Ven? Un día cosecharás y tus hijos van a ver el camino, la brecha, la senda que estás abriendo. Cuando usted ve un camino todo lleno de pasto y usted va caminando y va abriendo, va pisando ese pasto, usted ya le dejó un caminito a los que vienen atrás. Pero lo difícil es abrir senda, hermanos. Abrir y pisar, ir moviendo el pasto. No, el que viene atrás, hasta con carriola entra, ¿verdad? Pero el que viene adelante es el que tiene que lidiar con todo lo que te brinca, con los insectos, que te picó el pasto, que ya te salió alergia, y ahí vas abriendo y vas luchando, y que de repente no todo es pasto, también hay espinas, también tienes luchas, y ya me espiné, y ya me picó. Eso es abrir el camino para nuestras generaciones, ¿ok? Vamos a 2 de Corintios 5, 19, por favor, David. 2 de Corintios 5, 19. ¿Me ayuda a leerlo? 2 de Corintios 5, 19. 1, 2, 3. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Reconciliando, que es la palabra de nuestro testimonio, reconciliar. Hay mucha gente que odia a Dios, mucha gente que está resentida con Dios. Si Dios fuera bueno, no se hubiera muerto mi hijo. Si Dios fuera bueno, no se hubiera muerto mi esposa. Y hay gente resentida contra Dios. Eso es lo que hace tu testimonio, reconciliar. Número 2, aparte de reconciliar, 1 de Corintios 15, 1. 1 de Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Declaro, además os declaro, además, hermanos, yo hablo, testifico el evangelio que han recibido. Y Hechos 4:12, Hechos 4:12 es una manera más de poder entender lo que es el testificar. ¿Ok? Vamos a leerlo ahí. Y ni en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es testificar. Testificar significa narrar los hechos de tu experiencia, hablar tus experiencias en Cristo, no pasar por alto el valor y la eficacia de tu testimonio. A lo mejor muchos dicen: no, pastor, pues es que nadie quiere escuchar mi testimonio. No, es que nadie quiere escuchar tu testimonio. O sea, no es como que, ¿por qué cree que hoy se ha puesto de moda los podcasts? Hay mucha gente que les gustan los podcasts, porque cuando tú escuchas un podcast estás escuchando un testimonio, y por eso se puso tan de moda eso. Entonces, a lo mejor no tengas tú la manera en la que YouTube te pueda potencializar tu testimonio, pero sí lo puedes hacer primero con los que están más cerca de ti, con la de las tortillas. Oye, ¿sabes? Yo era una samaritana. ¿Ay, a poco tenía 6? No en esa área. Mi necesidad no era con los hombres, mi necesidad era distinta. Mi necesidad era de aprobación. Yo necesitaba aprobación. Yo necesitaba alcohol, yo necesitaba drogas. Todos tenemos un samaritano adentro, ¿eh? No me salga aquí que no. Todos llevamos una samaritana adentro. ¿Ven? Entonces, un cristiano, escuche bien esto, voy metiendo el tema hacia lo siguiente. La primera impresión es real cuando las personas reciben nuestro testimonio, porque cuando tú hablas de tu testimonio, escucha, hablas del poder de Cristo para transformar una vida.
La gente escucha tu testimonio y ¿sabes qué escucha? Cómo Cristo tiene poder para transformar una vida. Entonces no te quedas tú con tus palabras ni con lo que pasaste, porque ¿a quién le va a importar que tú venías con tres vueltas del cordón umbilical en tu cuello? O sea, alguien tú llegas y le dices, vengo a testificar, fíjate que pues yo tenía 3 vueltas de a mí eso qué me importa, o sea, y si tuviera 6 vueltas, ¿a mí qué? Pero si supieras que los médicos decían que casi yo ya estaba ahorcado, muerto. El diablo desde el vientre quería quitar mi vida, pero ahora entendí que venía con 3 vueltas del cordón porque Cristo tenía un propósito para mí. Claro, es ahí donde empiezas a dar vida. Es ahí donde 2 Corintios 5:17, por favor, es una impresión real el oír lo que Jesús ha hecho por nosotros, porque Pablo relató su testimonio camino a Damasco. Una vez ya hablé de los caminos, los 4 caminos del cristiano, y Damasco es el testimonio de Pablo. Una y otra vez. ¿Usted cree que no la gente? Porque usted búsquelo. En el Nuevo Testamento Pablo refiere su testimonio 3 veces más. Y yo nunca veo a nadie que le dijera, ya Pablo, ya invéntate otro testimonio, ya es que nada más estás dice lo mismo. Pablo 3 veces les contó lo que pasó. Camino a Damasco me encontré con una luz o sea, ahí estaba Pablo hablando y diciendo lo que Dios había hecho. No te calles, porque tu testimonio es vida, es poder. Testifica, iglesia, testifica. Háblale a la gente de dónde Dios te restauró y hacia donde Dios te va a llevar, porque dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo puedo hacer un testimonio eficaz? 1, ¿cómo era mi vida antes sin recibir a Cristo? 2, ¿cómo lo conocí y lo recibí? Y escuche, qué dolor, qué desierto o qué circunstancias usó Dios para llegar a mi vida. Así es de sencillo. Porque la mayoría de los que llegamos a Cristo no llegamos estando ahí en una playa, ¿verdad? En La Paz o en Los Cabos, tomándose así como que con la salud al 100, con la cartera al 100. No, muchos llegamos derrotados, comiendo polvo, humillados, sin salud, matrimonio hecho trizas, sin dignidad. ¿Cómo estaba la samaritana? La samaritana a lo mejor pensó que Jesús no sabía cuál era su realidad, y el don de ciencia se suelta y le dice, mujer, el que tienes no es ni tu marido. ¿Cómo se ha de haber sentido aquella mujer? ¿Cómo podría haberse sentido esa mujer? Por eso ahora entiendo por qué Jesús mandó a los discípulos al Oxxo, para que la mujer no se sintiera humillada. ¿Se imaginan que Jesús le hubiera dicho a aquella mujer, hey, tú tienes, marido con el que estás no es tu marido, y todavía tienes 5 acumulados ahí, tienes una cartera ahí, tienes una colección de maridos, y que todos los discípulos hubieran oído? Eso hubiera destrozado el corazón de la mujer, que la mujer hubiera dicho, ¿este es Jesús? El que dice que ama y ya me sacó los tropitos, chapó y se atrevió a tanto. No, por eso le dijo, váyanse al Oxxo, vayan a buscar de qué comer, porque yo tengo una cita con alguien, y lo que le voy a decir solo ella lo tiene que escuchar. Vuelvo a insistir, ¿cuánto amó Jesús a la samaritana, que no tenía Jesús que estar en esa ciudad y fue a Samaria por una mujer? ¿Tú crees entonces que Dios no te ama? Como para que Dios diga, hay áreas, pensamos que hay cosas en las que Dios no entra. Y si supieras que Dios, si es necesario entrar a Samaria, a un bar, entrar a un lugar donde estás, a un motel donde estás todo arponeado, todo drogado, si es necesario, ahí va a entrar Jesús porque te ama. Ahí va a entrar por tus hijos, ahí va a entrar por tu esposo porque te ama. Pero siempre nosotros estamos pensando, no, es que yo no soy digno del amor del Señor. Si tú supieras su amor. ¿Y cómo es tu vida desde que lo recibiste? Fíjese bien, somos mayordomos del Evangelio, y el poder para proclamar la más grande noticia del cielo y la tierra no le fue dado a los ángeles, porque los ángeles no son evangelizadores. Quiero que les quede claro. Fue un trabajo que nos dio a nosotros los redimidos. Es que en el cielo ya no va a haber evangelismo. El que entró, y el que ya. Si usted no evangeliza hoy, no lo va a hacer en el cielo, ni en el infierno.
Porque una vez yo escuché un testimonio todo ahí fumado, raro, que en el infierno había evangelistas que estaban ahí predicando para que saliera. No, el que entró, entró y ya no va a salir. Por eso es importante aquí, amados hermanos. No esperes echar a andar el evangelista que llevas dentro, allá en el infierno o en el cielo. Porque todo es aquí. Dios espera de nosotros aquí que podamos ser como la mujer samaritana y hablemos de Cristo. Hablemos de su amor. Eres testigo de su amor, eres seguidor de Cristo, predica de ese evangelio. Podemos compartir nuestras experiencias con otras personas, exaltar a Cristo en nuestra vida diaria, porque a veces pensamos que evangelizar es ponerme una playera que diga yo amo a Cristo, o poner un pececito en el carro. Eso no es evangelizar. Evangelizar es hablar con tu boca de dónde y lo que el Señor hizo, lo que tú has vivido, nada más, ¿sí? Lo importante que Jesús, eres un puente. Dios te va a usar como un puente para unir el sacrificio de Jesús con la incredulidad del hombre, ¿sí? Eso es importante. Qué hermoso es nuestro Dios cuando orando a Dios, cuando no creyéndonos supercreyentes, sino simplemente hombres que testifican, ¿sí? Hombres y mujeres auténticos, animamos a que la persona que está enfrente de nosotros pueda conocer pronto al Señor. Y entonces el testimonio comienza con oración, con una oración que lleva un interés genuino por quienes necesitan a Cristo espiritualmente, ¿sí? Y vamos poniendo una lista de candidatos y vamos orando por esa lista de candidatos, incluyendo amigos, familiares, amigos, algún vecino, etcétera, y diciendo yo les voy a testificar. Eso es importante, yo les voy a testificar. Qué hermoso es esa forma de testificar. Ahora, tú tienes la oportunidad, no te digo tampoco que hagas tu propia iglesia en tu cocina, en tu casa, no, pero miren, ¿qué pasaría si un día tú en tu casa organizas un desayuno y invitas a tus mejores amigos, ¿sí? Y les hablas de Cristo? Que la opción sea el desayuno, pero ahí les hablas del Señor, de tu testimonio. Porque nuestros testimonios son, a veces Dios los va, no son caducados. Dios va poniendo nuevos testimonios en ti. Porque el que vive nuevas batallas tiene nuevos testimonios que contar. Y te juntas a tus amigos, a tus familiares. Les quiero hacer un desayuno, ¿verdad? Y en ese desayuno les quiero hablar de lo que el Señor hizo en mi vida. Y testificas. Porque si también los invitas, quiero invitarlos a la casa que oigan mi testimonio, pero ni un cafecito les das por codo, ¿verdad? Se te van. No, ponles algo en la mesa, unas galletas, un café, y habla tu testimonio. Que la gente conozca tu testimonio. Que la gente conozca de dónde y qué es lo que Cristo está haciendo. Y quiero ir terminando, escuche bien esto, quiero ir terminando hacia ello. Cuando tú testificas, avanzas. Dígalo conmigo, cuando yo testifico, avanzo, ¿sí? No hablando de todos tus problemas, de tus heridas, de traumas, de complejos. No, eso no es testificar. Porque el testificar no habla solamente de lo caótico que era tu vida, sino, ok, ya hablé de lo caótico que era mi vida, pero ahora les quiero compartir lo hermoso que fue mi Dios. No te quedes solo con los problemas, con las tristezas, con tus experiencias dolorosas, sino cómo transformó Dios en ello. Una vez más, Juan 4:39, por favor, lo vamos a dejar en la pantalla para que usted lo vea conmigo, ¿sí? Comparte tu experiencia, es llevar al momento preciso en el que la persona, escuche bien esto, en el que la persona sepa cuál era tu condición, cuál era tu estado. ¿Por qué Jesús murió y para qué? Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Ahora, el día que tú testifiques, no te pongas a aconsejar, a querer liberar. Voy a dar mi testimonio, pastor, y voy a hacer un encuentro ahí mismo. No. Testificar solo es testificar, ¿sí? Las condiciones son otras, pero solo es testificar. Ahora hay momentos donde tú puedes testificarle incluso al chofer de Uber, ¿no? Que tengo un compromiso, y en esos minutos, en vez de estarlo convenciendo que vote por tu partido político favorito, mejor testifícale de lo que pasaba en tu vida
de cómo para dormir tenías que estar bien drogado y meterte medicamentos para dormir y para despertar, de tu matrimonio, de cómo se te caía el pelo por estar preocupado, de cómo se te estaba cayendo todo el ánimo y las fuerzas por decir, yo creo que mi familia ya no pude, yo mejor me quito la vida. Porque a veces lo más fácil para una persona es quitarse la vida. ¿Y saben por qué se quitan la vida? Porque no han encontrado la salvación. No han encontrado a alguien que diga, sabes, yo estaba en la misma condición que tú, pero hubo alguien que alentó tu corazón para no tomar una mala decisión. Alienta el corazón de alguien, velos como un candidato para salvación, ¿sí? Porque al final lo que hacemos cuando hablamos de nuestro testimonio es volver a esas personas candidatos para salvación. Y yo me pongo a pensar, ya para terminar, cómo en este versículo la historia de la samaritana comenzó como una cita y terminó como una clase. ¿Por qué clase? Porque si usted se da cuenta, cuando Jesús termina de hablar con ella, los discípulos regresan, pero no se acercan a la plática. 27, por favor. 27, regrésate al 27, por favor, David. Voy a terminar con esto. Ahí. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Pero qué les maravilló? Yo pregunto, ¿era la primera mujer con la que Jesús hablaba? No, era samaritana. Por eso se maravillaron, ¿verdad? Dijeron, wow, ya dejamos a Jesús unos minutos y mira, ya está platicando con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas, verdad? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué platicas con ella? No, ellos se quedaron callados. Ahora usted váyase a esta imagen. Usted ve a Jesús en ese momento, a la mujer. Ellos llegan, ellos regresan de buscar comida. ¿Y cómo cree que estaba la mujer en ese momento? Quebrantada, llorando. Después de que Jesús le dijo, mujer, el que tienes no es tu esposo y tienes todavía 5 más. Esta mujer estaba en un momento, en una cita hermosa con el Señor. Siguiente, 28. 28, por favor, dice. Entonces la mujer dejó el cántaro, iba por agua y dejó el agua. ¿Cómo? Dejó el cántaro y fue a la ciudad. Para ella era más importante en ese momento haber recibido ya el agua de vida eterna. ¿Sí? Fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿qué les dijo? 29, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo necesito y he hecho. ¿No será este el Cristo? El 30, por favor. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. O sea, la mujer llegó y les dijo, vengan, hay un hombre que ya me descubrió completamente, dijo todo lo que estoy. O sea, si esa mujer samaritana no hubiera ido a predicar, se hubiera quedado simplemente con el primer amor en su corazón y hubiera pasado a ser, como muchos, una persona que tuvo un encuentro con el Señor, pero que se apagó por el anonimato y por la pena lo que Dios había hecho. Sí, porque al final, si usted se da cuenta, dice la palabra en el 31. Voy terminando. Ahora sí, 31, por favor. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Ya trajimos algo. Él les dijo, yo tengo una comida que comer y que vosotros no sabéis. 33. Entonces los discípulos decían, nosotros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Otros que no entendían lo que hablaba Jesús. Mi comida es que haga yo la voluntad del que me envió y que acabe yo su obra. ¿Sí? La voluntad del que me envió fue reconciliar al Padre con sus hijos, al perdido. 35. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses? Aquí empieza ya. Pasó de ser una cita a una clase, a una masterclass donde el Señor les dice, ¿no decían ustedes que faltaban 4 meses para que llegue la siega? Pues yo les digo, alcen sus ojos y miren, los campos están llenos porque están blancos para la siega. Ahí comenzó entonces el Señor a darles una clase y a decirles, estamos listos para la venida del Señor. Estamos listos para la venida del Señor Jesús. ¿Y cuál es nuestro mayor enemigo para que esto se cumpla? El sopor, el estupor. Ese es nuestro mayor enemigo. Que la iglesia siga dormida cuando los campos están blancos. Ahora, escuche bien esto.
Si nosotros damos el paso de fe, ¿qué es lo que sigue? Levantar la cosecha o no levantarla. Eso va a ser, escuche bien, esto va a ser un condicionante para lo que Cristo quiere hacer. Porque el Señor va a decir, ustedes ahí en Ancla no quieren levantar la cosecha, yo voy a levantar a otras personas más que sí lo quieren hacer. Y yo sí quiero, amados hermanos, yo sí quiero ser parte de esta cosecha y decir, vamos a ir por uno más para Cristo. Con uno más que se convierta, con uno más logramos la gran comisión, que fue hacer la voluntad del que nos envió. ¿Sí? Extender la voluntad del que nos envió. ¿Y saben qué pasa? El hombre, muchas veces, y me incluyo, nosotros como hombres, lo que extendemos es nuestro propio reino y olvidamos extender el reino de Dios. Estamos pensando cómo extender nuestro reino. ¿Y dónde quedó el reino de Dios? El reino de Dios se extiende cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando pensamos en cómo llegar a una persona más para Cristo. Yo quiero que cierres tus ojitos en este momento. Cierra tus ojos ahí. Guarda tu libreta, guarda tu pluma, deja tus manos vacías. Sí, Espíritu Santo, gracias, mi Señor. Gracias, Padre, porque tu amor es inigualable. Gracias, Padre, porque aquella mujer samaritana que se encontró con Jesús, ahora estaba, Señor, en ese momento olvidando